En el vídeo de hoy toca hablar de uno de los temas principales de criminalística y el primero de todos, que es el examen del lugar de los hechos. El tema es examen del lugar de los hechos, objetivos, fases y medios instrumentales empleados desde el punto de vista médico-forense, los indicios biológicos del delito, su búsqueda, recogida y envío al laboratorio y finalmente la reconstrucción del lugar de los hechos. Empezamos, el examen del lugar de los hechos. La primera parte de este tema trata sobre el examen del lugar de los hechos, por lo que lo primero que hay que hacer es definir qué es el lugar de los hechos, ya que a veces hay muchos términos que se entrecruzan y confunden. El lugar de los hechos es el espacio o lugar en el que tienen lugar unos determinados hechos con trascendencia judicial, como pueden ser, por ejemplo, el lugar en el que ha ocurrido un homicidio. Este lugar de los hechos, a veces llamado escena o escenario del crimen, suele ser el mismo lugar que el lugar del hallazgo, aunque no siempre tiene por qué ser así, que coincidan el lugar del hallazgo con el lugar de los hechos. El lugar del hallazgo es aquel en que se encuentra un material sensible que a priori está relacionado con la comisión de un delito, por ser sospechoso de criminalidad. Así, en la mayoría de ocasiones, en relación con los fallecidos sometidos a investigación judicial, el material sensible en este caso sería el cadáver. Y los forenses, a priori, iríamos al lugar del hallazgo del cuerpo fallecido, que en la mayoría de los casos será el mismo que el lugar de los hechos, pero no siempre tiene por qué ser así. Por ejemplo, puede darse el caso de que el cadáver haya fallecido en una habitación de un domicilio y haya sido arrastrado a otra zona de la casa, estando así el lugar del hallazgo y el de los hechos muy próximos e interrelacionados. Pero también puede darse el caso de que el cadáver haya sido fruto de un homicidio a varios kilómetros y haya sido trasladado a un sitio lejano para desprenderse de él. De este modo, también puede entrar en juego un tercer lugar, que es el lugar de enlace, que es aquel que sirve de enlace entre el lugar de los hechos y el del hallazgo. Por ejemplo, en el caso anterior, el lugar de enlace sería el coche en que ha sido trasladado el cadáver. No obstante, en la práctica estos términos se entremezclan continuamente. Objetivo. El objetivo del examen del lugar de los hechos consiste en esclarecer en un primer momento, sin perjuicio de lo que posteriormente se pueda dictaminar con otros datos y con la autopsia, lo que ha sucedido en ese lugar o al menos recopilar los datos y pruebas pertinentes para llevar a cabo una investigación adecuada. En el caso de enfrentarnos a un cadáver, el objetivo fundamental del examen del lugar de los hechos será recabar información para determinar la etiología médico-legal de la muerte, es decir, si se trata de una muerte natural o violenta y en caso de ser violenta, de qué tipo, accidental, suicida u homicida. Al margen de la etiología médico-legal, habrá que tener en cuenta todos aquellos datos que pudieran llegar a tener trascendencia jurídica, indemnizatoria o administrativa, como pudiera ser una correcta data de la muerte en un cadáver con avanzado estado de putrefacción que estuviera recibiendo el dinero de una pensión llevando meses fallecido, o por ejemplo otro caso podría ser una muerte accidental en el trabajo o conduciendo. En estos casos podría ser interesante coger los tóxicos en el fallecido para ver si estaba bajo los efectos de alguna sustancia. Para todo ello es necesario ser meticuloso en el lugar de los hechos, analizando la posición del cadáver, sus ropas, signos de defensa en el cuerpo, si hay desorden en la casa u objetos movidos, si hay blisters de pastillas o notas de despedida y un largo etcétera. Imposible de abordar puesto que no hay dos escenarios iguales y hay un abanico muy amplio o amplísimo de escenarios, teniendo que ser el examen de cada escenario acorde a las circunstancias. Cabe recalcar que un objetivo que antiguamente era primordial era confirmar que el fallecido realmente estuviera muerto, y lo hacían poniendo un espejo debajo de la nariz para ver si producía vaho. Esta situación ha cambiado bastante o mucho, puesto que normalmente han sido antes atendidos por un servicio de emergencias que han confirmado que esa persona realmente está fallecida. Ahora pasaremos a hablar de las fases del lugar de los hechos.
En España, cuando nos encontramos ante una muerte violenta o una muerte en la que no se firma por parte de un médico un certificado de defunción, interviene el juzgado de guardia, ya que la muerte se judicializa por ser violenta o pudiera ser sospechosa de criminalidad, si bien en numerosas ocasiones se da el caso de muertes naturales que quedan sin certificar por un médico. Normalmente, los primeros en poner en conocimiento tal situación al juez de guardia son las fuerzas y cuerpos de seguridad. Una vez judicializada la muerte, la comisión judicial, juez, secretario judicial, ahora letrados de la Administración de Justicia, y el médico forense acuden al lugar del hallazgo para recopilar información trascendente para la investigación judicial. No obstante, normalmente el juez acuerda que se constituya la comisión judicial cuando hay indicios de criminalidad importantes. De lo contrario, delega la actuación en el médico forense. En el caso de que el médico forense observase indicios de criminalidad, debería informar al juez de guardia al respecto para que éste decida si se traslada hasta el lugar. Cabe mencionar que en el lugar de los hechos también juegan un papel clave e importantísimo la Policía Judicial de la Guardia Civil o la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía. Llegados al lugar del hallazgo, lo primero es aislar o proteger el lugar, para que se preserve lo máximo posible el tiempo necesario y por supuesto también garantizar la seguridad de quienes están en el lugar del hallazgo, por ejemplo teniendo en cuenta o cuidado si hay jeringuillas, si hay armas de fuego o si se sospecha de determinadas intoxicaciones por gases, entre otros muchos supuestos. Lo siguiente será recabar toda la información del lugar como hemos mencionado, como objetos, prendas de vestir, medicación, disposición de manchas de sangre, etc. Y también del cadáver en ese momento, su posición, livideces, rigidez, temperatura, que además nos servirán para hacer un cronotanato diagnóstico más certero, es decir, podremos determinar la data de la muerte con mayor exactitud con esos datos recogidos del cadáver, e incluso también pueden ser útiles para la data de la muerte ver el estado de alimentos en el lugar, fechas de caducidad de alimentos en la nevera, por ejemplo, cartas, y en algunos casos incluso pueden resultar de gran interés el análisis de los insectos que hayan podido acudir. Las herramientas o el instrumental con el que cuenta el médico forense. Bueno, esto no lo he dicho, pero en principio los cuerpos y fuerzas de seguridad tienen que proteger la zona los primeros, porque son los primeros que se encuentran con el muerto y tienen conocimientos de cómo funciona la investigación judicial y policial, y tienen que, aislar y proteger el escenario esperando al médico forense para que una vez haya llegado el médico forense, o el juez, si fuera, entonces ya proceder a hacer el examen del lugar de los hechos, moviendo el cadáver y alterándolo de alguna manera. Siguiendo, para todo lo anterior, el médico forense puede contar con herramientas que le permiten recopilar más información de interés. Bajo mi opinión, resulta fundamental contar con un termómetro adecuado, siendo lo ideal una cámara termográfica, bajo mi opinión, que además de darnos la temperatura nos permita observar qué zonas del cuerpo están más calientes, pudiendo llegar a ver contusiones con más facilidad, por ejemplo. También pueden ser útiles, puede ser útil contar con hisopos para coger muestras biológicas e incluso botes, por ejemplo para recoger agua para estudio de diatomeas, entre otros muchos supuestos. También es recomendable contar con instrumentos de medida en determinadas situaciones y con kits de residuos de disparo en caso de suicidios por arma de fuego para recoger la muestra lo antes posible, ya que son residuos bastante volátiles. También en muchos casos son útiles las bolsas de cartón para proteger las manos. Ahora seguiremos con la segunda parte del tema, que son los indicios biológicos del delito, su búsqueda, recogida y envío al laboratorio, en relación con el examen del lugar de los hechos. Los indicios biológicos serán aquellas cosas materiales de índole biológica que pueden llegar a tener interés en la investigación y convertirse en evidencia. Entre los indicios biológicos pueden destacarse las manchas de sangre o de otros fluidos, la presencia de pelos, etc. No hay que olvidar que, por ejemplo, en un supuesto de homicidio, tanto la víctima como el agresor interactúan con el lugar de los hechos, pudiendo hallarse, por ejemplo, ADN del homicida. Para la búsqueda de indicios biológicos en el lugar de los hechos,
Además de con la inspección ocular, pueden utilizarse aparatos que faciliten su búsqueda, como lámparas especiales. Por ejemplo, la lámpara de tungsteno de emanación de luz roja o la aplicación de luminol revela bien las manchas de sangre. Por otro lado, la luz ultravioleta revela las de orina, esperma y aceites y pinturas. La recogida de muestras debe hacerse con cuidado, intentando no dañar y sobre todo no contaminar la muestra, siendo indispensable en la mayoría de casos el uso de guantes. Además, así no contaminamos la zona con nuestra ADN, etc. Cabe destacar que la recogida de indicios biológicos no se limita únicamente a la escena del delito, sino también, por ejemplo, es clave en la autopsia, donde se suele extraer múltiples muestras que suponen indicios biológicos, como el humor vítreo, sangre periférica, contenido gástrico, cuñas de vísceras y un largo etcétera. Para el envío al laboratorio es importante seguir la normativa sobre envíos, destacando aquí la Orden de Justicia 1291/2010, por la que se aprueban las normas sobre la preparación y remisión de muestras objeto de análisis por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Se trata de una norma muy completa, donde se recogen instrucciones muy completas, incluyendo aquellas de embalaje y preparación según el tipo de muestra. También pueden remitirse, según el caso, las muestras biológicas a los cuerpos y fuerzas de seguridad, como por ejemplo los hisopos con muestras para ADN. Finalmente, cabe mencionar que es imprescindible cumplimentar adecuadamente la hoja de cadena de custodia cuando sea necesario hacerlo. Y el último punto del tema es la reconstrucción del lugar de los hechos. En cuanto a la reconstrucción de los hechos, en el ámbito judicial podemos decir que hay dos posibilidades. La primera y menos importante es, bajo mi criterio, debido al tipo de temario que estamos manejando, es la prueba pericial de parte o privada, en la que alguien se encarga a un técnico o equipo técnico un informe pericial privado, pagándolo la parte, en el que se reconstruya lo sucedido aportando el informe en fase de instrucción o mediante la práctica de la prueba en el juicio oral. Este tipo de prueba pericial privada de reconstrucción de tener lugar suele darse en accidentes de tráfico y laborales. Además, actualmente, las técnicas de computación que cada vez van avanzando más hace que este tipo de pruebas cada vez sean más frecuentes. En segundo lugar, y de mayor relevancia, en el ámbito de los médicos forenses está la diligencia de reconstrucción de los hechos, que ordena un juez durante la instrucción. Es el juez que instruye el caso quien decide si se lleva a cabo esta diligencia de reconstrucción, que tiene como finalidad esclarecer unos hechos determinados. Por ejemplo, puede ser muy útil en casos de homicidios en los que haya versiones contradictorias. En esta diligencia intervienen fundamentalmente los testigos y el acusado o acusados investigados, aunque estos últimos deberán estar asistidos por su abogado, y se les informará de su derecho a no declarar o no participar o de no declarar en su contra para respetar así las garantías de defensa. También suele ser útil contar con el médico forense y la policía judicial o científica, e incluso a veces con actores que simulan ser la víctima, por ejemplo cuando ésta ha fallecido. Todo ello con la finalidad de esclarecer en la medida de lo posible lo sucedido.